Y que la confluencia no significa que tengamos que desaparecer. Estamos unidos, podemos y vamos a por todas, ¿vale? Venga, quiero comenzar mi intervención dando las gracias a todos y todas por venir y por permitir que desde aquí os transmitamos la necesidad que tenemos todos de transformar este país. Ya me conocéis casi todos, pero para la gente que ha venido nueva me voy a presentar. Soy Carmen Capilla, militante del Partido Comunista y de Izquierda Unida. En la actualidad ejerzo la portavocía del grupo municipal en el Ayuntamiento de Pino Puente y desde hace unos meses mi trabajo lo estoy desempeñando como diputada provincial. He tenido que vivir muchos procesos electorales en los que nuestros resultados eran realmente escasos. He sufrido eso del voto útil. He vivido el pertenecer a una fuerza política que en algunos momentos era casi testimonial en las instituciones, pero sin embargo éramos mayoría cuando estábamos defendiendo los derechos laborales y sociales de la ciudadanía en general. Ahí sí éramos y seguimos siendo mayoría. Esta fortaleza que tenemos no ha podido mermarla ni la ley de Ohm, ni el bipartidismo, ni el voto del miedo. Las personas que hemos dado un paso al frente y hemos entendido que era vital estar unidos contra este sistema que no es el nuestro, porque es un sistema perverso que favorece y protege a los que más tienen e ignora a los ciudadanos de a pie. Tenemos la obligación de transmitir ilusión y fuerza para dar un paso decisivo que nos lleve a conquistar el país y a poner en marcha el proyecto de las clases populares, el proyecto de los que apostamos por una sociedad más justa. No podemos estar impasibles mientras vemos gente sufriendo porque este sistema tan perverso les deja fuera del tan cacareado estado del bienestar. Familias que no tienen garantizados los suministros básicos para poder vivir con dignidad. Gente sufriendo por no poder hacer frente a los pagos de sus hipotecas. Personas que diariamente pierden su trabajo y sufren lo injusto de este sistema. Gente que ve como poco a poco van perdiendo los derechos conquistados con el esfuerzo de todos los que luchamos por ellos. Vemos jubilados que han visto congeladas sus escasas pensiones. Hay gente que tiene que emigrar para buscar un futuro digno tal y como hicieron nuestros padres. Esa gente somos todos y cada una de nosotros, porque somos la clase trabajadora de este país. Por eso, desde las fuerzas políticas que integramos Unidos Podemos, hemos escuchado las propuestas de nuestra gente y las mismas han sido recogidas en un programa de mínimos que se ha titulado 50 pasos para gobernar. No podemos seguir permitiendo que nuestros proyectos de vida y nuestro futuro estén siendo destrozados por las políticas que están aplicando el Partido Popular. Tenemos que rebelarnos y decir basta ya. Basta ya a trabajar 10 horas diarias para tener un sueldo de 600 euros. A que los servicios públicos estén siendo sistemáticamente privatizados. A tener que estar años y años en las colas del paro. Basta ya de ver cómo nuestros derechos son pisoteados, de ver cómo se hacen interminables los procesos de corrupción de la Gürtel o los ERES, y de ver que nadie responde por el saqueo al que han sometido a nuestro país. Es el momento de salir a la calle sin miedo y exigir un cambio real en la política de este país. Un cambio que lleve a la clase trabajadora a tener un trabajo digno y un futuro esperanzador para sus hijos. Por eso es el momento de plantar cara a todas estas injusticias y votar sin miedo. Desde aquí hacemos un llamamiento a la movilización de toda la ciudadanía para ganarle las elecciones al Partido Popular y para superar al PSOE. Porque tenemos que rescatar a la gente de las políticas nefastas a las que ya han sometido Rajoy y su gobierno. Y tenemos el compromiso de devolverle la ilusión con un gobierno que represente a la gente. Y eso será con un país gobernado por Unidos Podemos. Desde el día 27 de junio vamos a comenzar a trazar un camino en el que la unidad sea nuestro lema y la defensa de los derechos de los ciudadanos sea nuestra bandera. Por eso, el próximo 26 de junio vamos a salir a votar con el corazón. Vamos a votar Unidos Podemos, porque el corazón es el motor que hace que una sociedad avance hacia la justicia social. Después de esto voy a pasar a presentar a los compañeros que van a intervenir. Voy a comenzar por nuestras compañeras de Izquierda Unidad, que son María Martín Romero, maestra de escuela y agente de igualdad. En la actualidad es nuestra coordinadora del área de mujer de Izquierda Unida. María es una activista social en cultura y feminismo.
Diariamente trabaja con los colectivos de mujeres más desfavorecidos, prestando apoyo y asesoramiento de forma incansable. También nos acompaña esta tarde Amparo Girantes. Actualmente trabaja como asesora en telecomunicaciones y esta crisis perversa ha hecho que sea una eterna estudiante de traductores e intérpretes. Comenzó desde muy joven en movimientos sociales juveniles. Es miembro de Izquierda Unida y forma parte de la candidatura que Unidos Podemos presenta al Congreso de los Diputados. Amparo es especialista en soportar la precariedad laboral de este país y en conciliar la vida familiar y laboral. Jesús del Río Sánchez, licenciado en Ciencias Biológicas, realiza su trabajo profesional como asesor técnico en la Consejería de Medio Ambiente. Su actividad política y social ha estado centrada en cuestiones medioambientales como miembro de Ecologistas en Acción y como activista en la plataforma Salvemos la Vega. Concurre a estas elecciones como cabeza de lista al Senado por la provincia de Granada. Nuestra compañera Leticia García Panal, desde los 8 años Leticia es una granadina más, porque con esa edad se trasladó a nuestra tierra para estudiar psicología. En el año 2002 desarrolla su labor profesional en la Escuela Andaluza de Salud Pública, trabajo que le permite conocer el ámbito de la atención sanitaria y la necesidad de consolidar los modelos de atención intersectorial. En 2006 se incorpora a los equipos de tratamiento familiar de la Diputación de Granada y estamos seguros de que será nuestra segunda diputada en el Congreso, porque seguro que lo vamos a conseguir. Como también estamos casi seguros de que si seguimos poniendo ánimo y empeño, también entrará nuestro Diego Castillo. Seguro que Diego también lo va a conseguir, como también lo conseguirá Eva Fernández. Vamos a trabajar por ello y a luchar. Y ya nos queda presentar a Ana Terrón Berber, trabajadora social y desde muy joven vinculada al movimiento estudiantil, asociativo y social de Granada. Su profesión le ha llevado a conocer la realidad social de este país y a tener conciencia real de la difícil situación que atraviesa la ciudadanía. Defiende la necesidad de brindar los derechos sociales y de construir unos servicios sociales universales y públicos. Llevará la voz de todos los granadinos y granadinas al Congreso de los Diputados cuando constituyamos el próximo Gobierno del Cambio. Así que ahora ya sin más preámbulo os dejo con la compañera María Martín. Querido pueblo de Pinos Puente, no hay que decir vamos a llegar, hay que decir vamos a ganar, porque ya basta de sentirnos impotentes ante esta clase política que nos gobierna, esta clase política que legaliza la injusticia, el robo, la estafa al pueblo, esta clase política que está en manos de los poderosos, de las multinacionales y de los bancos. La que traiciona al pueblo que la elige y le roba a manos llenas, llevándose el sudor y la sangre nuestra a sus cuentas de Suiza. Patriotas como Rajoy, que dice que en España hay españoles, por supuesto, pero se le olvida decir que hay españoles y españolas en paro. Rajoy, que se emociona al ver un campo de alcachofas, pero no se emociona ni se indigna al ver a las familias desahuciadas, tiradas en la calle. ¿Os acordáis de la niña de Rajoy en las pasadas elecciones? Pues esa niña ya ha crecido y ha tenido que emigrar a Londres a trabajar en una hamburguesería, cobrando un sueldo mísero. Esa es la recuperación de que nos habla el PP. Estos son los patriotas incansables, vampiros que nos chupan nuestra sangre roja, porque el pueblo, quienes estamos sufriendo sus recortes, sus estafas y sus robos, tenemos la sangre roja y el corazón a la izquierda. Son estos momentos clave en el que el pueblo debe poner en valor una cultura política que nos ha diferenciado y nos diferencia, porque quien vota corruptos son cómplices de esa corrupción. Nuestro pueblo, Andalucía, la mejor tierra, la más rica, con una cultura milenaria y con la mejor gente, nos han arrebatado la conciencia de clase trabajadora.
30 y tantos años de PSOE se han ocupado de quitarnos la conciencia de clase y la conciencia de ser andaluces y andaluzas. Parece que nos da vergüenza hablar andaluz, parece que nos da vergüenza decir que somos andaluces porque el ejemplo que nos ponen en las series de televisión es que somos las criadas, los chofes, lo más bajo. No, señoras y señores, los andaluces y las andaluzas somos la tierra de Picasso, la tierra de Federico, y tenemos que estar muy orgullosos y orgullosas de es nuestra tierra. Fijaros, la bandera blanca y verde es la bandera más antigua de Europa. Por primera vez se sacó en Almería, en la Alcazaba de Almería, ya por el año 1182. La bandera blanca y verde es la más antigua de Europa y es un estandarte de guerra. Nosotros, los andaluces y las andaluzas, somos un pueblo de luchadores. Una bandera de libertad. La bandera que dijo Blas Infante, que con el blanco de los almohades y el verde de los omeyas teníamos que salir a ser hombres y mujeres de luz. Eso es lo que somos los andaluces. Un pueblo que nos han quitado, como os decía, la clase trabajadora. Quieren hacernos a todos ahora clase media, estando esclavizados, trabajando 12 horas al día y cobrando 400 euros al mes. Andalucía, la tierra más digna, con esa bandera milenaria no puede rendirse ante quien nos pisotea. Un pueblo de hombres y mujeres de luz, de almas, de hombres que le dimos a la humanidad esa luz. Nosotros somos esa gente, la que sufre, la gente que desahucian, la gente que no puede darle una educación a su hijo y a su hija, porque solo puede que estudian los ricos para estos del PP y para estos de los poderosos. La gente que se muere esperando que le den una cita médica para un especialista. Los abuelos y las abuelas que con su pensión de 400 euros mantienen a toda una familia. Esos somos nosotros. Somos los 1.363 parados y paradas de Pinos Puente. Pero hoy quiero centrarme en vosotras, compañeras de lucha, en vosotras, las mujeres. Nuestra historia y nuestro programa reclaman la inclusión de las mujeres en todos los espacios. Porque las mujeres de izquierda apelamos al término solidaridad, que es la solidaridad y la complicidad entre las mujeres, para llevar a nuestras organizaciones desde la unidad, al primer paso para cualquier proceso de convergencia, que es el mantenimiento de la pluralidad y la unidad que le estamos incorporados o incorporadas. Las mujeres de izquierdas tenemos una trayectoria de 200 años de lucha en la calle, de feminismo, de trabajadoras, de clase trabajadora, de defensa de las clases más debilitadas, de explicar la precarización del trabajo, de brecha salarial de género, de la defensa de las camareras de piso, de las trabajadoras del hogar, de las mujeres rurales explotadas y de las jornaleras del campo. Las mujeres sabemos de la doble jornada laboral, de jornadas de 12 horas y otras 12 horas en casa, de no tener ni una hora de descanso. Las mujeres sabemos de que no se nos trate de útiles en la economía, puesto que la economía de cuidados, que es en la que se nos enjaula en esta sociedad patriarcal, no es productiva. No nos dicen que damos dinero. Las mujeres no creamos dinero, ¿verdad? Pero sí cuidamos a nuestros abuelos, a nuestros niños, a toda nuestra gente. A ver si tenemos que pagar a una persona. ¿Cuánto nos costaría eso? Las mujeres sabemos que no se nos trate, como he dicho, de útiles. Esa economía no es productiva. Sabemos de discriminación religiosa y étnica, cuando no te dan una pensión de viudedad con 8 hijos que sacas adelante por el simple hecho de haberte casado por el rito gitano. Las mujeres de izquierda sabemos de inmigración, de situaciones de explotación y de esclavitud, de trata, de extorsión, de agresiones sexuales. La crisis migratoria también como cuestión de género, en Europa, en el Sáhara, en Palestina. Sabemos defender los derechos sexuales y reproductivos, exigiendo que nuestro cuerpo es nuestro y tenemos el derecho a decidir. Defendemos los servicios públicos, la educación gratuita y la banca pública. Y estamos continuamente trabajando para la erradicación de todos los tipos de violencia de género. Se desarrollan las medidas de prevención y sensibilización social, que se recoja una red de recursos naturales y efectivos
y se responsabilice y reestructure las competencias y responsabilidades de las diferentes administraciones públicas. Y, por supuesto, haciendo políticas activas contra la explotación sexual de las mujeres y por la abolición de la prostitución. Las mujeres de izquierdas tenemos memoria y hemos soportado los más terribles crímenes a lo largo de la historia. Nos han humillado, invisibilizado, ninguneado. En un tiempo no hace mucho no éramos ni personas, sin derecho a voto, sin poder abrir una cuenta corriente ni vender una propiedad sin la tutela de nuestro padre o nuestro marido. Somos molestas y peligrosas para el régimen y los poderosos, porque luchamos en contra de la desigualdad y en todos los ámbitos. Y eso a la derecha y al patriarcado no le conviene. La desigualdad es un problema que se extiende a muchos ámbitos sociales y que la pobreza tiene rostro de mujer, porque somos nosotras las que vivimos en una situación de vulnerabilidad permanente y en situaciones de inferioridad. Las mujeres de izquierdas trabajamos por un proceso político de cambio, feminista, transformador, y tomamos las calles en demanda de igualdad real en el mundo laboral y en la sociedad política. Encaramos el actual proceso de cambio en nuestro país bajo la premisa de que nuestras propuestas y prioridades políticas deben estar enmarcadas desde la perspectiva de género. Y partimos del feminismo como estrategia política que demandamos para conseguir elementos definitivos y consolidables de igualdad para todos y para todas. Buscamos nuestro sitio y el espacio de la verdadera izquierda, declarándole la guerra al patriarcado y al capital, con conciencia de clase y de género, desde unas organizaciones fuertes, republicanas, feministas y de clase. Las mujeres sabemos lo que es la revolución, porque a lo largo de la historia hemos sido las más oprimidas. Y la revolución, la gran revolución, ha sido la historia del feminismo de clase. Porque, queridos amigos y amigas, sin feminismo la igualdad es imposible. Feminismo radical, desde la raíz de los problemas, que eso significa el radicalismo. Yo soy feminista radical y de izquierda radical, porque voy a la raíz de los problemas. Eso es lo que significa el ser radical, que no es ser extremista. Son dos cosas distintas y nos quieren poner como si fuésemos extremistas o casi terroristas. Porque sin unidad la revolución será imposible. Unidad desde la fortaleza, no desde la debilidad. Unidad de nuestros cargos públicos, nuestros concejales y nuestras concejalas, nuestros parlamentarios y parlamentarias, nuestros diputados y nuestras diputadas, desde nuestros cargos orgánicos, nuestras direcciones, unidad desde abajo arriba y otra vez abajo, unidad desde el corazón y desde la inteligencia, corazón y cabeza. Y porque sabemos que una democracia sin igualdad real no es democracia. Que vivan las que siempre luchan por todo y por sus legítimos derechos. Porque fuimos el pueblo, porque somos el pueblo, porque seremos el pueblo y tomamos las calles, las plazas y cada espacio para ganar, a ganar, a ganar. ¡Viva Andalucía Libre! ¡Salud República! Buenas tardes, vecinas y vecinos de Pinofuente. Yo soy Amparo y yo no soy de grandes discursos, la verdad, y alabo a mis compañeras porque saben hablar estupendamente. Yo voy a comenzar mi intervención haciendo a todos una pregunta. Y no hace falta que me la respondáis ahora, si queréis al final. ¿Caminamos unidos y unidas? Yo empecé desde muy jovencita en los movimientos sociales y vecinales de mi barrio. En el Zagreb me crié. Ahora mismo formo parte de esta candidatura de confluencia, igual que lo formé en otras anteriores, en otros procesos electorales. ¿Y por qué? Porque creo en la confluencia. Porque creo que es necesaria para devolverle la sonrisa a este país. Pero una confluencia que venga avalada por la unidad popular real. Es decir, que estemos todos unidos desde la base y trabajando codo con codo. Una unidad popular que sea un empoderamiento popular real. Es decir, que los ciudadanos y las ciudadanas estemos luchando y trabajando por cambiar esta realidad que tenemos, esta injusticia social que estamos sufriendo todos. Como he dicho, desde jovencita empecé luchando
pues desde mi barrio, desde movimientos pues, cristianos, vecinales, siempre buscando cambiar lo que es y mejorar el entorno de mis vecinos, de mis vecinas, otras veces colaborando con países lejanos cuando sufrían un terremoto, un cataclismo, etc. Es decir, ahí yo ya empecé a darme cuenta que no todos ni todas tenemos las mismas oportunidades ni somos iguales. Ahí empezó a forjarse mi conciencia de clase trabajadora, porque sí, ahí desde muy prontito ya empezamos, mis compañeras, mis compañeros de asociaciones, nos dimos cuenta pues que aunque todos estábamos en el colegio, se suponía una educación pública, cuando luego llegó la hora de pasar a la universidad, nos dimos cuenta que no todos podíamos, aunque algunos teníamos excelentes expedientes académicos. Y por desgracia hoy está pasando otra vez. En mi barrio lo aprendimos, vamos, como la tabla de multiplicar. La pobreza estaba instaurada en el Zaidín y vuelve a estarlo. Y en muchos otros barrios y pueblos. También me consta que en las zonas rurales pasa. Sobre todo, la pobreza y la feminización de la pobreza. Esas madres que solas luchaban por sacar adelante a su hijo y que lo único que conseguían era pues, sacarlo adelante y darle las cosas básicas. Pero muchos nos quedamos por el camino y no pudimos acceder a la universidad. Qué pena que hoy en día otra vez se está repitiendo eso. Yo creí que ya no lo iba a volver a ver. Sin embargo, lo estoy viendo y lo estoy sufriendo. Yo hoy en día, desde muy jovencita, empecé a trabajar. No he parado. Y no voy a decir eso de gracias a Dios, ni soy una privilegiada, porque no, señores. No os equivoquéis y que no os convenzan. Eso es lo que están tratando ellos de hacernos creer. Que el que hoy en día está trabajando es un privilegiado. Y no. El que está trabajando es porque tiene derecho a trabajar. Y debería de estar garantizado ese trabajo. Que más tarde hablaré de eso. Hoy en día, como decimos, el que trabaja no es sinónimo de que tenga una garantía para que su hijo acceda pues, a servicios de educación pública, ni tampoco a unos servicios sociales de calidad. Ya lo estáis viendo todo y como bien han expresado pues, tanto Carmen como María, cada vez se está desmantelando más todos nuestros servicios sociales. Están degradándolos porque les interesan, porque quieren hacer negocio con ellos y hacernos creer que privatizándolos vamos a tener mejores servicios. No os dejéis engañar. Es una estafa y luchar por lo vuestro, luchar por lo público. Hoy en día, como digo, el que trabaja, cuando trabaja, no trabaja con derechos. Y yo doy fe de ello. Cada vez trabajo más horas y con menos sueldo. Cada vez me cuesta más trabajo conciliar mi vida laboral con mi vida familiar. Y ya ni os cuento cuando a una mujer se le ocurre meterse en política. Dios mío. Una loca que vamos. No, por supuesto, sé lo que te estoy diciendo. Sé lo que te estoy diciendo. Una loca, pero vamos, de atar. Hoy en día, como os digo, cuando se trabaja sin ningunos derechos ni garantías. Cada día nos quieren más esclavizados. Se están degradando y privatizando la sanidad, la educación, todos los servicios públicos. Eso, bueno, no os voy a dar aquí clases de economía ni nada de eso, pero está claro que si yo tengo que pagar por cosas que antes no pagaba, también se está repercutiendo en el sueldo de todos nosotros. Hoy en día se está desmontando el sistema productivo para que compitamos por salarios bajos. Nos quieren a todos los trabajadores compitiendo por salarios, lo digo no, estaría feo, por salarios míseros y por trabajo indigno. Quieren que nos matemos los unos a los otros, compitiendo por un puesto de trabajo que antes a lo mejor una persona cualificada le exigían, pues yo qué sé, miles de currículum. Yo doy fe que mi trabajo no es que sea muy cualificado, pero sí tienes que tener ciertos conocimientos técnicos y, bueno, estudia a diario más que en la universidad. Yo estoy viendo cómo cada día se coge criaturas, se le hacen contratos que antes con 40 horas estábamos en una plantilla muy bonita, ahora están metiendo más personas por 20 horas y nos están haciendo creer que están creando puestos de trabajo. Mentira, no os dejéis engañar. Todo eso que luego vamos y lo vemos reflejado en los debates es verdad. Y creo que todos seréis trabajadores y trabajadoras y sabéis que lo que os estoy contando no es nada de ello. Lo que nos quieren convertir es en un país de servicios y basándolo solo en el sector del turismo y además de mala calidad. ¿Y por qué? Pues porque no tienen imaginación.
Estos políticos del PP y de derecha no tienen imaginación y, lo que es peor, no tienen voluntad política de cambiar esta situación. No engañéis, necesitamos el cambio. La austeridad que ellos tanto defienden nos están llevando a esto, a un país de bajos salarios, de servicios públicos desmantelados y sin ningún proyecto de futuro para la mayoría social. Pero el país que nosotras y nosotros queremos es totalmente distinto. Y además porque lo vemos viable, porque lo estamos demostrando su viabilidad de antemano en nuestros programas. No estamos defendiendo una utopía, ni cuando nos dicen es que estáis locos, ¿cómo vais a crear empleo? No, no, señores. Que cojan el programa y que se lo lean, porque está ahí y todo demostrando su viabilidad. No estamos defendiendo quimeras, si no, aquí no me veréis a mí. Eso está más claro que el agua. Como he dicho antes, tengo muchas cosas que hacer. Perdonad, que me perdí un poquillo en mi guión. Como os decía, los programas que tenemos demuestran su viabilidad. Hoy en día lo que tenemos que hacer es luchar por un país que tenga unos servicios públicos de calidad, con derechos y salarios dignos, con sectores productivos. Por favor, imaginación, vamos a ponerle imaginación. Doy fe que tenemos una diputada aquí en Granada que se parte la cara con el más pintado por tratar de sacar un plan y de crear empleo y de sacar, pues de verdad, tiramos de imaginación porque no hay recursos que no lo podéis imaginar. Queremos salarios y sectores productivos, con viviendas dignas y asequibles, y queremos justicia social y libertad. ¿Estoy diciendo cosas que os parecen imposibles? Pues están todas en la Constitución. Son derechos a los que tenemos, deberían de estar blindados. Y esa es la lanza que yo le voy a, la petición que le voy a lanzar a Ana. Que cuando lleguemos al gobierno, porque estoy segura de que vamos a llegar, lo primero que haga sea cambiar la Constitución para asegurar blindar los servicios sociales. Que estén blindados y que si es necesario introducir mecanismos de accesibilidad en la Constitución, que lo hagamos. No lo cambiaron ellos con alevosía y con nocturnidad en pleno julio, cambiando el artículo 135 y diciendo que tenemos primero que pagar antes que comer. Pues vamos nosotros también a cambiarla cuando lleguemos. Pero lo primero es garantizar los servicios a los que todos tenemos derecho. Porque yo quiero que mi hijo vaya a la universidad, porque lo necesita. Y sinceramente, trabajando solo con el sueldo que tengo, lo veo imposible. Necesito que haya alguien velando ahí en el gobierno por todos nosotros y nosotras. Y que lleguemos. Para todo eso es necesario lo que vosotros ya sabéis, que el 26J o el 26 de junio llenemos la urna con una papeleta, la de Unidos Podemos. Por favor, decírselo a todas vuestras compañeras, a vuestros compañeros, a vuestras hermanas, hermanos, a todos aquellos con los que nunca os sentáis a hablar de política. Quitaros los miedos, quitaros los tabús y pedir el voto para Unidos Podemos, porque creo que es viable cambiar este país y devolver la sonrisa. Y ahora sí, os hago la pregunta. ¿Caminamos unidas? ¡Sí! Unidos Podemos. Bueno, buenas tardes. Es para mí un placer compartir este día en este municipio de Pino, que tanto recuerdos me trae de tiempos antiguos y que además tiene esa maravilla natural de su vega, que creo que es uno de los recursos más importantes que tenemos en la provincia y que creo que había que trabajar, potenciar, conservar como una de las joyas productivas y de generación de empleo en el futuro. Hace 4 años, por esta época, recuerdo que el Partido Popular decía que vivíamos en un drama social, que teníamos 5 millones de parados, que era en torno al 22% de los trabajadores, y que la situación requería muchos cambios, y que ellos sí sabían lo que había que hacer. No sé si os acordáis, nosotros sabemos lo que hay que hacer. Bueno, encontramos que tras 4 años de gobierno del Partido Popular, seguimos teniendo los 5 millones de parados, mantenemos una tasa de paro a nivel nacional de un 21%, en Andalucía superamos el paro en un 30%, y lo que es peor, el porcentaje de población en riesgo de pobreza se ha incrementado en un par de puntos, estamos a nivel nacional en un 22%, en Andalucía como en un 33%, o sea, 1 de cada 3 andaluces
está en riesgo de pobreza después de este gobierno del Partido Popular. Ellos que aplicaban, decían que sabían lo que tenían que hacer y que iban a hacer recortes para reducir el déficit, nos encontramos que después de esa política de recortes, en vez de recortar el déficit ha pasado de un 70% a un 100% de déficit. Y para colmo, la hucha de las pensiones, todo eso que habíamos ido hablando durante muchos años para conservar y para los malos momentos, para poder financiar las pensiones, estos señores en solo 4 años han dilapidado 30.000 millones de la hucha de las pensiones. Total, la incompetencia pura. Y por eso tenemos que plantearles claramente a estos señores del PP que no solamente han hecho un gobierno para los suyos, para la élite, para la gente de arriba, sino que ha sido el gobierno más eficaz que se ha conocido en la historia de la democracia, y que esa ineficacia en el gobierno lo que ha supuesto es un daño social que lo tenemos que pagar la gente de abajo, y que por tanto no se lo vamos a volver a permitir. Por ello, desde Unidos Podemos planteamos que para revertir esta situación hace falta un cambio de modelo económico y un cambio de política que sea capaz de incentivar la economía para generar empleo, porque ahí es donde está nuestro drama. España no es un país que tenga muchos gastos públicos, estamos muy por debajo del gasto público del resto de los países europeos. España es un país que tiene un problema de ingresos, no se genera actividad económica, no se genera ingresos y hay impuestos para poder financiar los servicios públicos de este país. Por tanto, desde Unidos Podemos planteamos un cambio radical en la política económica. Dejar de lado el austericidio, el recorte en los servicios públicos, el recorte en los salarios, porque con ese recorte en los salarios y en los servicios públicos, lo único que generamos es más déficit. Y por ello planteamos una conversión radical del modelo productivo. Un modelo productivo que no apueste tanto por la especulación, sino que apueste por aquellos sectores que generen empleo de calidad. Y uno de los fundamentos de ese sector productivo tiene que ser la energía, porque la energía es la que mueve la industria, el transporte, y es la que mueve la economía. Y nosotros contamos con unas ventajas competitivas que no tiene ningún país del mundo, como están el sol y el viento. Y podemos perfectamente dotarnos de un modelo que se base en la energía renovable, que lo hagan autónomos y que lo hagan que seamos una de las economías de Europa o del mundo más eficientes para la creación de empleo. De esa forma, nosotros hemos planteado algunas propuestas muy rigurosas sobre cómo intervenir en el mercado de la energía. Primero, sobre el ahorro, ahorrar, porque todo lo que ahorremos es petróleo que no compramos, y todo petróleo que no compremos es independencia que ganamos sobre el exterior, y recursos que tenemos para seguir potenciando otro tipo de políticas. Y hemos planteado un programa de mejora de la eficiencia energética de las viviendas para intervenir sobre 200.000 viviendas anuales con medidas muy simples de aislamiento, de incorporación de energías renovables, de mejora de la eficiencia de la luz, con la que podemos crear más de 300.000 puestos de empleo anuales. 300.000 puestos de empleo anuales que irían precisamente a ese sector tan dañado como es el sector de la construcción. Asimismo, con el fomento de la energía renovable, que tanto daño ha hecho este ministro de Energía, el señor Soria, este impresentable ministro que nos vino de la corrupción canaria, que eran sus antecedentes, y que tuvo que salir del gobierno porque tenía empresas que los papeles de Panamá y que tributaban en paraísos fiscales. Vaya ejemplo de patriotas, esos patriotas de banderitas que luego pagan sus impuestos en los paraísos fiscales. Pero ellos lo sabían. Claro que lo sabían, claro, y se quedaban con el dinero. Por tanto, este impresentable ministro, que tanto daño ha hecho a la energía renovable, pues es el momento de cambiar la tendencia. Hace poco se nos planteaba como países como Alemania, que es un país que tiene mucho menos sol que nosotros, tiene un nivel de desarrollo de la energía solar muy superior a España. Todo por el daño que ha hecho el gobierno del Partido Popular. Y como países, todos los países del mundo están incrementando los puestos de empleo en la industria de la energía, mientras España, en la industria de energía renovable, mientras España en los últimos 4 años ha provocado un descenso en los puestos de empleo de energía renovable. Esta es, una vez más, la incompetencia del Partido Popular. Más medidas para incentivar el modelo económico. Para incentivar el modelo económico tenemos que potenciar el consumo de las familias y el consumo de las personas, que es la que hace que se mueva la economía, se genere ingresos y se genere puestos de empleo.
Por ello planteamos una medida, además de justicia social, es que tenemos que subir el miserable salario mínimo interprofesional que tenemos en este país, de 650 euros. Y planteamos que solamente al la llegada del gobierno plantea una subida mínima de 800 euros del salario mínimo interprofesional para terminar el mandato en 900 euros. Esto que nos permitirá, primero, acercarnos a los países europeos y, segundo, dotar de dignidad y de recursos a los trabajadores. ¿Para qué? Para que los trabajadores puedan adquirir los productos básicos y puedan hacer que la economía fluya. Y una vez que la economía fluya, eso permitirá la generación de empleo. Más medidas en la creación de una banca pública. Hemos tenido que gastarnos casi 100.000 millones en rescatar a los bancos y algunos nacionalizarlos como Bankia y el Banco Mare Nostrum. Pues quedémonos con esos bancos ya nacionalizados y creemos una banca pública. ¿Para qué? Para poder financiar a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan empleo. Las 2/3 partes del empleo de este país están en las pequeñas y medianas empresas que han sido abandonadas a su suerte y que requieren de un instrumento financiero que les dé crédito para poder mejorar su sistema productivo, pasar situaciones de crisis o modernizarse cuando quieran cambiar de elementos de producción. Y por tanto, nosotros desde Unidos Podemos planteamos como línea estratégica apoyar a las pequeñas y medianas empresas porque serán las que generen empleo. Y también, como no, apoyar a los autónomos que mucho tiempo son los que soportan el empleo, los que inician, son los emprendedores que inician la actividad económica y que han sido abandonados a su suerte. A esos autónomos que en muchos momentos no es lo mismo un autónomo que facture 10.000 euros como otros que en su etapa inicial facturan muy poco dinero, incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, no se le puede castigar con unas tasas o unas cuotas de la seguridad social iguales para todos. Nosotros planteamos que el autónomo final pague las cuotas de forma proporcional, que los meses que gane mucho pague más y los meses que gane poco pague menos, y que cuando no sea capaz de facturar más allá del salario mínimo interprofesional, ponerle una ocupación. Eso sí que es apostar por el emprendimiento y apostar por el empleo. Y a veces nos preguntan, ¿y cómo vaya a financiar todo ese tipo de inversiones productivas, de modernización de la energía, de los servicios públicos? Pues muy claro, utilicemos la política fiscal. Atajemos el fraude fiscal, que es una de las importantes bolsas de defraudación que hay en este país, como nos dicen los técnicos de Hacienda, y vayamos por ello. Conozcamos todas las cuentas corrientes que tienen los paraísos fiscales. Eliminemos las pantallas fiscales, como son las SICAP, donde las grandes fortunas de este país esconden su patrimonio y cotizan menos de un 1%. Intervengamos sobre todo las estratagemas fiscales que utilizan las grandes empresas, que hacen que el Corte Inglés pague menos de un 10% de impuestos cuando sus trabajadores, que no ganan ni 1.000 euros, están pagando más porcentaje de impuestos que el propio patrón. Eso es una vergüenza con la que tenemos que intervenir. Y cómo no, hacer que paguen más los que más tienen. Nosotros planteamos en nuestro programa que aquellos que ganen más de 60.000 euros habría que subir el IRPF. ¿Para qué? Para que contribuyan a la igualdad. Entonces, durante estos últimos años, los que ha habido una caída de ingresos por parte de las familias trabajadoras y de las familias de abajo, y lo único que ha crecido han sido los beneficios de los más ricos y de las grandes empresas. Por tanto, un Estado que se considera moderno lo que tiene que hacer es intervenir sobre la desigualdad. Si están creciendo las rentas de los de arriba y están reduciéndose las rentas de los de abajo, lo que tenemos que hacer es equipararlo. ¿Y para equipararlo cómo lo hacemos? Pues que paguen más los que más tienen para poder financiar los servicios públicos de abajo. No solamente una cuestión de justicia, sino que es una cuestión de eficiencia económica. Que todo un Estado moderno, cuando un Estado es desigual, es un Estado ineficaz para la resolución de los problemas. Y además de la cuestión financiera, yo quería tocar otro de los aspectos básicos de cómo mejorar el modelo productivo. Y uno de los aspectos básicos también es cuidar en los entornos de trabajo, cuidar el medio natural en el que se desarrolla la actividad y potenciar un uso sostenible de los recursos naturales en los que muchas veces se desarrolla la actividad. En el caso de Pinos Puente, aquí tenemos dos recursos que son muy básicos y de los cuales nosotros en nuestro programa planteamos dos medidas, como es de la gestión del agua y la gestión de la vega, que quisiera terminar recomendando. Nosotros entendemos que el agua es un recurso básico, un recurso fundamental, de él depende el abastecimiento, depende el riego,
pero también depende del mantenimiento de los ecosistemas, de los ríos, de las riberas y de lo que es nuestro patrimonio natural y cultural. Aquí en la zona de la aglomeración urbana de Granada estamos viviendo un desastre ambiental con el tema de los vertidos de los municipios, que hace 10 años tenían que estar depurando esas aguas residuales para poder recuperar la calidad de nuestro río Genil, que al final es el que recibe todos los efluyentes de los municipios, en el caso de Pino, desgraciadamente sigue virtiendo sus aguas residuales contaminadas directamente a los barrancos, de los barrancos van al río Berillo y del río Berillo va al río Genil, generando un ecosistema perdido ambientalmente, pero incluso perdido como patrimonio cultural, porque ya no es un lugar donde los ciudadanos de antaño que les gustaba pasear por sus riberas, porque son lugares que apestan y que lógicamente suponen contaminación. Para ello hemos planteado desde el Gobierno abordar un plan de saneamiento integral que acabe de una vez por todas con todos los vertidos de aguas residuales, que en 2 años depuremos el 100% de las aguas residuales de todos los municipios, incluido Pino, y que volvamos a recuperar nuestro río Berillo y nuestro río Genil como parte de nuestro patrimonio natural y parte de nuestro patrimonio cultural. Asimismo, recogemos el guante de un compromiso de una plataforma estatal en defensa de Las Vegas que nos pidió hace unos pocos meses de que intentáramos valorizar los solos de Vega. Solos de Vega que actualmente, muchos lo habéis visto, parecían que era el campo abierto para la especulación urbanística, donde poner todas las infraestructuras viarias, donde poner todas las viviendas, como si el suelo de Vega no fuera nada valioso, cuando es nuestra despensa y cuando es uno de los recursos más productivos y más valiosos que tenemos ahora mismo en el medio natural o en el medio ambiente de la provincia de Granada. Pues bien, esta plataforma estatal nos planteó que elaboráramos una ley de protección y dinamización del espacio agrario histórico, como es la Vega de Granada en su conjunto, donde se dispusiéramos medidas, primero, lógicamente, la protección de esos suelos de alto valor agronómico, pero que también tuviera medidas de dinamización de la actividad agraria, donde pudiéramos darle formación para los cambios de cultivo de los agricultores, donde modernizáramos la estructura agraria, caminos y red de acequia, donde se apoyara sobre todo la comercialización de los productos de calidad de la Vega y se le diera una orientación a productos agrarios de alta calidad, donde a esos productores se les diera los apoyos para que pudieran comercializar de forma conjunta sus productos, para que el valor añadido se quedara en manos del agricultor y no en manos del intermediario. Creemos que ese puede ser el futuro de la Vega y uno de los motores de desarrollo futuro para el municipio de Vega. Bien, para acabar, comento que hoy las encuestas nos han dicho que estamos a muy pocos puntos de ganarle al PP, de coger el gobierno. Lo tocamos con la mano. Nos faltan muy pocos puntos y en una semana de actividad y lo bien que se nos dan las campañas porque trasladamos esa alegría y esa emoción, lo podemos conseguir. Tenemos que conseguir que más gente se incorpore al proyecto. Vengan de donde vengan, hayan votado antes de lo que hayan votado. Los necesitamos. Somos la única alternativa posible del Partido Popular. Somos los que podemos llevar a cabo ese cambio real. Necesitamos, por tanto, que intentemos trasladar al máximo número posible a nuestro apoyo, a Unidos Podemos. Necesitamos a Unidos Podemos. Nos necesita la gente. Vayamos al 26 de junio a cambiar este país. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Voy a hacer algo que mi madre me advirtió que no hiciera nunca más antes de ponerme delante del micrófono, y es colocarme bien los pantalones. Bueno, es más replicar un poco las cañas. Mira, yo creo que bueno, es una seña mía de identidad colocarme bien los pantalones cada vez que me pongo de pie. Y es algo que no debemos perder, ¿no? Unidos Podemos es el partido de la gente, somos gente corriente haciendo grandes cosas. Y en esas grandes cosas no debemos perder el norte. Y si nos tenemos que subir los pantalones delante de la gente, pues nos los subimos. Y si nos trabamos, pues nos trabamos. Que nosotros no queremos profesionalizarnos, no queremos tener discursos falsos, ni rocambolescos, ni
ni forzados, ¿no? Ni queremos inventarnos ese mundo paralelo que últimamente no para de describir los compañeros y compañeras políticos profesionales del Partido Popular. Nosotros sonreímos, ¿verdad? Y sonreímos de una manera sincera, no es una risa sarcástica, ni maliciosa, ni te vas a enterar, no. Es una risa del sentido común, es la risa de la tranquilidad de estar haciendo las cosas que nos salen del corazón. Es la sonrisa de creer en el programa, ¿no? Lo comentaba la compañera. Tenemos un programa fantástico lleno de medidas que son las propuestas que hemos ido recogiendo en las asambleas que hemos tenido a lo largo de estos meses anteriores. Y por eso es muy fácil transmitirlas porque nos las creemos. Y por eso están tan enfadados, ¿no? Y por eso están tan rabiosos. Y nosotros sonreímos. Pero de verdad, esa sonrisa no es ni irónica, ni sarcástica, ni maliciosa. Es la sonrisa de la tranquilidad de creer en el proyecto que estamos desarrollando. Yo creo que eso es fundamental. Que no piensen que esto es una lucha entre ver quién va a ganar. Esto no es el y tú más. Este es nuestro momento. Y en ese nuestro momento sonreímos con la tranquilidad y la serenidad de estar haciéndolo bien, de ser la oportunidad que comentaba el compañero. Venimos de un modelo que se ha agotado. Ellos llevan muchísimos años gobernando y seguramente con toda su buena intención lo han hecho lo mejor que creían, lo mejor que sabían o lo mejor que podían. Pero no hay resultado. Tenemos más paro, más desigualdad y más exclusión social. Y nosotros ahora tenemos otras ideas, porque de repente hemos recogido los saberes populares de miles y miles de personas que han aportado a la elaboración de nuestro programa y hemos descubierto que hay otra forma de hacer las cosas y que es posible y que tenemos dinero para sacarlo, lo ha dicho el compañero. Y lo vamos a intentar porque somos la opción más viable y más real para conseguir el cambio. Y eso no tiene que enfadarles, sino tendrían que ser honestos y decirlo. Bueno, pues vamos a darle una oportunidad. Nosotros lo hemos intentado y no lo hemos conseguido. Unidos Podemos seguro que lo va a conseguir, porque está respaldado por la gente. Sonreímos porque creemos que otra forma de hacer política es diferente. Nosotros no necesitamos fletar autobuses para conseguir que la gente venga a los mítines. La gente viene a escuchar las propuestas que han salido de la calle y hoy lo vemos aquí con todos vosotros. Ni muchos más ni muchos menos. La gente que quiere oírnos, ¿no? Que quiere compartir estas opiniones. No hace falta forzar la máquina porque al final el boca a boca siempre sirve y nuestra realidad es esta. Nosotros hacemos una forma de hacer política diferente y una de ellas es nuestro programa electoral. Ese programa electoral que recoge las propuestas de Podemos y esas 50 medidas de consenso entre Izquierda Unida, ECO y Podemos, que creo que es fantástico. Nos hemos demostrado que otra forma de hacer política es posible y el consenso es posible. El consenso es en el que todos cedemos un poco para ganar todos mucho. Está en esas 50 medidas que recoge ese acuerdo, ¿no? Para gobernar, para hacer de este país una sociedad mejor en la que vivir. ¿Alguno de vosotros antes, en otras elecciones, ha mirado algún programa electoral? Es raro, ¿verdad? Porque aparte de que es difícil de encontrar en esas páginas web, en un rincón recóndito, en alguna sección escondida, podrías encontrar un archivo PDF con un montón de texto liso, bastante feo, y que al final se lo encontraba desde, bueno, ¿para qué? Sí, total, si luego esto son un montón de mentiras, ¿no? Pues nosotros estamos tan convencidos de que nuestras medidas para llegar al gobierno son reales y son factibles que no solo las tenemos en la página web de una manera accesible, sino que hemos querido ponerlas en formato papel, en un modelo atractivo y llamativo, que te dé la curiosidad y que tengas ganas de ver cómo está configurado nuestro programa electoral. Mirad, ya no somos crédulos, ya no decimos sí a todo lo que nuestros políticos dicen. Es otro tiempo. Ahora escuchamos con atención y poco a poco nos vamos haciendo una opinión sobre las cosas que nos gustan y queremos para nuestro pueblo, para nuestra ciudad. Y ese cambio ya es irreversible. A partir de ahora nadie nos va a convencer de forma gratuita, porque somos responsables de lo que pasa en nuestro entorno. Nuestro programa electoral, esos 50 puntos que marcan la diferencia entre
el mundo real y el mundo ese paralelo que Mariano Rajoy y toda la gente del PP nos cuenta sobre cómo pueden ser las cosas, es lo que va a marcar la diferencia el próximo 26 de junio. No quiero extenderme mucho porque realmente las propuestas que han puesto sobre este micrófono y sobre este atril mis compañeros es el resumen de lo que nosotros queremos para gobernar este país. Son las propuestas con las que fundamentamos el programa del cambio. Pero sí quiero dejaros un pequeño resumen, ¿no?, de lo que para mí es estar aquí en esta confluencia en Unidos Podemos, para lo que es para mí el cambio de chip, de que ya la política no va a ser nunca más lo que ha sido hasta ahora. Y es porque de repente, yo lo comenté el otro día y me gustaría que pensarais ahora mismo en vuestra calle, en esa calle por la que pasáis todos los días, y os fijéis os hagáis una imagen de las farolas, cómo están las aceras, los locales que hay, los comercios que han tenido que cerrar o que están abriendo como una nueva oportunidad. Que os hagáis esa imagen mental y os pase como me pasó a mí un día. De repente yo establecí un vínculo con las farolas de mi pueblo y de repente dije, puch, yo tengo responsabilidad con lo que pasa con las farolas de mi pueblo, porque depende en función de dónde se coloquen, qué tipo de bombilla usen y cuánto tiempo estén encendidas, los recursos de mi municipio se gestionarán de una manera o de otra. Y yo tengo responsabilidad sobre eso. Yo tengo que tener conocimiento de ese tipo de historias para poder opinar y para poder considerar si están bien empleados los recursos de mi municipio o no. Pues a vosotros os pasa lo mismo y vosotros tendréis que tomar conciencia de ese tipo de cosas, generar alguna opinión y trasladarlas a vuestros representantes en el ayuntamiento. Y, ¿por qué no?, participar en los plenos municipales contando qué es lo que queréis vosotros para vuestra calle, para vuestro barrio y para vuestro pueblo, porque yo creo que es eso a lo que no están acostumbrados y eso es lo que tenemos que fundamentar. Pues yo quiero ahora mucho a las farolas de mi pueblo y las miro con mucha curiosidad. ¿No os ha pasado? Porque no sé por qué, pero fueron las farolas. Digo, porque soy psicóloga, pero a lo mejor si fuera psicoanalista alguien me diría alguna relación, pero prefiero que no. La farola de mi pueblo y yo tenemos una relación muy especial porque de repente me descubrió la responsabilidad que yo tenía, ¿no?, en el cuidado de mi pueblo. Porque nadie mejor que nosotros tenemos el conocimiento sobre las necesidades que hay en nuestro pueblo, en nuestro barrio, en nuestra calle para mejorarlo. No valen esas políticas que nacen en los despachos ni de Sevilla ni de Madrid, en base a especulaciones figurativas o intereses particulares de primos a los que luego contratar. Quien tiene que decir y determinar qué queremos, qué modelo de sociedad queremos, qué tipo de planes de empleo queremos para nuestro pueblo, es la gente que vive en ese pueblo, que sabe los recursos de los que dispone y sabe cuáles son los saberes de ese municipio. Nos pasa muchas veces que, no sé si pasará aquí, yo trabajo en los equipos de tratamiento familiar en la Diputación de Granada y abarco 21 pueblos y lo he visto en muchos de los pueblos en los que trabajo, como que de repente cuando hay uno de esos planes maravillosos de contratación por 15 días hay 8 personas barriendo la misma calle y esos planes de empleo que es verdad que salvan a una familia durante 15 días, pan para hoy, hambre para mañana, a nivel andaluz suponen muchos millones de euros. Si tuviéramos cabeza para pensar cómo invertir esos millones de euros en un modelo de empleo que garantice la sostenibilidad y la creación de empleo y mantenimiento en el municipio, otro gallo nos cantaría. Lo que pasa es que, como me dijeron a mí en mi municipio, es que es más fácil así, porque así podemos contratar a todos. Los ponemos a mantenimiento general y barremos las calles. Y durante esos 15 días las calles del pueblo son las más limpias del universo. Pero luego esa gente vuelve a no tener empleo y las calles vuelven a empezar a estar sucias, con lo cual no hemos arreglado nada. Tenemos que pararnos a pensar, tenemos que hacer un análisis y no hacer medidas electoralistas para que la gente piense que vamos mejorando, porque la necesidad no se soluciona con 15 días de trabajo. Nosotros somos los que sabemos lo que necesitamos.
como dice la canción de Ketama, ¿no? ¿No es Ketama? Ketama. Sabemos lo que queremos, ¿no? Sabemos lo que queremos. Y además tenemos capacidad para poder desempeñarlo, porque tenemos formación, más o menos, la formación universitaria, la formación del día a día, de la constancia, del trabajo, ¿no? De las ganas de superarse y de trabajar. Y esa capacidad y esa necesidad nos hacen imparables y nos hacen valientes para hacer frente a esta política del miedo que estos políticos antiguos que están teniendo miedo de perder el sillón nos quieren imponer. Somos valientes y somos capaces, y en este día a día, en este boca a boca, estamos consiguiendo crear ese verdadero espíritu democrático en el que ya no nos da miedo hablar sobre opciones políticas o colores, porque además lo hacemos desde la tranquilidad del consenso. Yo no te voy a convencer a ti, no me voy a enfrascar en discusiones ni en disputas, ni mi opinión va a tener por qué quedar por encima de la tuya, porque lo que yo quiero es que dialoguemos y que lleguemos a poder enriquecernos del uno del otro, la una de la otra, de las opiniones que tenemos sobre qué modelo social queremos, de cómo queremos que se cree empleo en nuestro municipio. Podré estar más de acuerdo o menos contigo, pero entre todos podremos configurar una opinión y podremos convivir de la mejor manera, sin miedo, en nuestro municipio, en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Creo que es clave crear una cultura democrática de verdad, en la que no nos asuste hablar de política, en la que no tengamos que calentarnos la cabeza escuchando a uno que intenta convencerme de que estoy equivocada, que no, que cada uno tenemos nuestra razón, cada uno tenemos nuestra verdad, y si sumamos las verdades de uno y de otros creceremos. Lo que no me guste, lo que no me interese, bueno, pues lo voy desechando, pero que se cree esa cultura de hablar y de consensuar sin miedo, con respeto y con tolerancia. Porque si conseguimos eso vamos a crear un país que para mí tiene que tener 3 pilares fundamentales. Un país honesto, lo hemos hablado. España no es un país bananero actualmente, pero casi. 90.000 millones de euros nos cuesta al año la corrupción. 90.000 millones de euros. Es que da escalofrío, nada más que decirlo. Y no es una cifra que nos hayamos sacado nosotros de la manga. Lo dicen las universidades que hacen estudios, lo hace la Comisión Nacional de Mercado y Valores. Son cifras demostradas, 90.000 millones de euros, de los cuales 45.000 millones salen de ese famoso 3% de los contratos públicos o de esos sobrecostes cuando hacemos obras públicas o hacemos contratos públicos. En el momento en el que cortemos de raíz eso, tendremos dinero de sobra para recuperar lo perdido en sanidad, educación y servicios sociales. Tendremos de sobra para crear planes de empleo que de verdad permitan la sostenibilidad del mismo. No son recetas mágicas como se empeñan en decirnos los del Partido Popular. Son realidad y son hechos demostrables. 90.000 millones de euros que se ha llevado por delante cada año la corrupción en este país. Un país honesto. Un país que genere sentido de pertenencia. Para mí es fundamental. Lo comentaba hace poco. Lo ha comentado estupendamente el compañero Jesús. Si nosotros desarrollamos políticas que nos hagan creer y querer el sitio en el que vivimos, lo cuidaremos y los haremos crecer, y desarrollaremos un día a día en el que estemos pendientes de lo que pasa con los árboles, con lo que pasa con las calles, con las aceras y con nuestro patrimonio artístico y cultural. Es fundamental querer y cuidar la tierra en la que vivimos para hacernos sentir partícipes y parte de ellas. Da igual donde naciste, da igual donde vivas. Es fundamental querer y arraigarte a la tierra en la que vives. Y para eso nuestra Andalucía es maravillosa, con ese patrimonio fantástico que tenemos. Y quiero que nuestro país sea solidario, pero un modelo de solidaridad basado en la garantía de los derechos sociales, la Constitución, que también han hablado la compañera Amparo, ¿no? Es fundamental que la Constitución de verdad avale unos derechos sociales públicos y de calidad. Queremos una educación universal, laica, inclusiva y de calidad. Queremos unos servicios sociales públicos y de calidad, y una sanidad
universal, pública y de calidad. Y tenemos dinero para hacerlo. Lo único que hay que hacer es gestionarlo bien, no llevárnoslos a Panamá o a nuestras cuentas en Suiza. Que no nos engañen, que no nos digan que ese dinero era de una herencia o de una empresa que tuvo muy buenos rendimientos, que nos den la receta, a ver qué tipo de empresa legal y honrada tienes que tener para de repente encontrarte con una cuenta en Suiza con 3 millones de euros. Mirad, son muchos días de campaña, hoy es domingo, ojalá el domingo que viene a estas horas, ¿qué hora es? A esta hora ya empezarán a fluir a los primeros datos electorales y podamos trasladar la energía y la alegría de esos resultados que nos dicen las encuestas. Yo estoy convencida de que sí, es increíble la ilusión que me transmite la gente cuando voy andando por la calle, cuando visito los comercios, cuando vamos hablando de cuáles son nuestras propuestas. Ese hartazgo, que no es miedo, que no es miedo, que ya no hay miedo en las calles, hay hartazgo y hay cansancio de políticos corruptos y de medidas que no sirven para nada. Hay mucha ilusión por el cambio y hay una sensación de seguridad de que unidos podemos en la alternativa de gobierno real para que esta sociedad que queremos cambiar sea posible. Así que ya sabéis, como decían las compañeras, por favor, esta semana es clave, esta semana es fundamental. A cada vecino, a vecina, a cada amigo, a cada familiar, a cualquier persona que os encontréis por el camino o en el ascensor, sacad el tema. Tenemos que ganar porque es el momento histórico de cambiar y dar un giro a la sociedad y que por una vez el Congreso de los Diputados esté lleno de gente de la calle, que es la que de verdad sabe las necesidades que tiene. Así que, unidos y unidas podemos. Bueno, buenas tardes. Estaba escuchando a mis compañeros y yo estaba, recordando mi primer día en el Congreso de los Diputados, que fue aquel 13 de enero de 2016 ya. Y veréis, yo tenía una sonrisa agridulce, ¿no? Una sonrisa por un lado porque estábamos haciendo historia, estábamos cambiando las cosas, pero por otro lado tenía una sensación triste. Triste porque nosotros presentábamos ese día una ley, se llamaba Ley 25, y era una ley que tenía que asegurar el derecho a la salud, el derecho a la vivienda y el derecho a los suministros básicos. Se llamaba 25 y se llama 25 porque está hablando de la Declaración de los Derechos Humanos del artículo 25. Y aquí viene mi tristeza, y es que yo pensaba que cómo es posible que en 2016 tuviéramos que estar presentando en España una ley para que se cumplieran los derechos humanos, más de 40 años después de esa Declaración de los Derechos Humanos. Y ya os digo que la sonrisa era, estamos cambiando las cosas, pero era triste. Es triste porque esto, en este país, en un país democrático, que se diga democrático, no tenía que pasar. Y pensaba también que la historia empieza, la historia cambia cuando tomamos conciencia de que somos pueblo. De que somos pueblo cuando salimos a la calle y contamos nuestros dolores, contamos nuestras indignaciones. Y cuando los ponemos en común, porque siempre pensamos que esas indignaciones, que esos dolores son individuales. Y es cuando los ponemos en común, y eso lo empezamos a hacer casi que en el 15M, ¿no? Empezamos a sacar a la calle, a decir, pues me pasa esto, y pensamos que era nuestro, que era un dolor nuestro. Y nos dimos cuenta que eran dolores comunes, que mucha gente tenía los mismos dolores, las mismas indignaciones que teníamos nosotros y nosotras. Y es que llevamos muchísimo tiempo separándonos. ¿Qué es lo que había pasado? Si lo habíamos hecho todo bien. Eso es lo que decíamos, ¿no? Si lo hemos hecho todo bien. Si yo llevo años trabajando y ahora con 40 o 50 años me echan a la calle y no encuentro otro trabajo. ¿Qué ha pasado? Si llevo toda la vida trabajando. En este país hay gente que desde los 8 o los 10 años nos sacaron del colegio para ponernos a trabajar. Y hoy en día no tienen la jubilación decente que esperaban. Eso está pasando en este país. ¿Qué han hecho si lo han hecho todo bien? ¿Qué habíamos hecho si teníamos un trabajo, fuimos al banco, nos ofrecieron una hipoteca porque dijeron que éramos solventes, que lo podíamos pagar, que todo estaba bien? Y ahora nos quieren echar de la casa. ¿Qué había pasado si llevamos toda la vida estudiando con un esfuerzo de nuestros padres, con esas becas que habíamos conseguido, con nuestro esfuerzo también, ¿no?
Y no sé si algunos, los más jóvenes, tenéis en la cabeza a vuestros padres diciendo, a mí por lo menos yo recuerdo al mío, ¿no? Que me decía, hija, tú estudia que tú vas a llegar muy lejos. Tan lejos que mi hermano llegó a Noruega, imaginaros si llegamos lejos. Y otro a Alemania. ¿Qué había pasado? ¿Y qué había pasado con tantos jóvenes que dejaron de estudiar porque parecía que había un futuro ahí, le estaban ofreciendo otra cosa y dejaron de estudiar? ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con esos jóvenes? ¿Y qué pasa con esos jóvenes que se han formado? Y algunos han encontrado trabajo, algunos, pero están precarizados. O toda esa gente que está precarizada. ¿Qué había pasado si lo habíamos hecho todo bien? Pues mirad, fue cuando lo pusimos en común, cuando pusimos esos valores sobre la mesa, cuando nos dimos cuenta de que no solamente esos valores eran comunes, sino que el enemigo, la persona o las personas que nos habían llevado a esa situación también eran comunes. Eran comunes y eran una minoría privilegiada que había dicho que estaba gobernando para nosotros y sin embargo lo hizo en su propio beneficio. Y además, mientras lo hacía, fueron tejiendo una serie de sistemas que nos fue apartando de la capacidad de tomar decisiones políticas que nos afectan. Y cuando lo gritamos, cuando dijimos que no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, ¿qué nos dijeron? ¿Presentaros a las elecciones? Bueno, pues eso hicimos. Y mirad, desde entonces yo creo que desde esos 5 años atrás han cambiado muchas cosas, pero sobre todo es que hemos conseguido victorias que son históricas. Una de ellas, y muy importante en este país, es el cambio del turismo político. Ya no se trata de votar al Partido Popular o votar al Partido Socialista, ya hay una alternativa de cambio, hay otra manera de hacer las cosas. Eso en este país es historia, eso en este país es histórico, porque son siglos y siglos de bipartidismo, siglos y siglos de turismo político. ¿Y sabéis de quién es esa victoria? Es victoria de nosotros y de nosotras, de la gente, no como partidos políticos, de la gente. Y algo también que es fundamental, que es la semilla del cambio político, del cambio social y del cambio histórico. El cambio en el sentido común. Recordad hace 8 años, cuando a una persona le iban a quitar la casa, o cuando a una familia le iban a quitar la casa, ¿qué pensaba? Pensaba que era culpa suya. Cuando a una persona la despedían y no volvía a encontrar otro trabajo, pensaba que era culpa suya. Cuando un joven buscaba un trabajo y tampoco le ofrecía ninguna alternativa, no, que no tienes experiencia, pensábamos que era culpa nuestra. Pero eso ha cambiado, ¿eh? Esos 6, 7 años después, esa persona que la van a echar de su casa, esa persona que han despedido, esa persona que no encuentra trabajo, no piensa que es culpa suya, piensa que es culpa de esa minoría privilegiada que legisló contra nosotros, porque sí, legislaron contra nosotros. Y eso está en las plazas, está en las calles, está en cada casa, está en cada cabeza. Puedo asegurar que eso lo piensa la gran mayoría de la gente en este país. Y eso es el cambio del sentido común. Y es muy importante para poder cambiar la historia. Es muy importante para poder cambiar la política. Y esa victoria, ese cambio del pensamiento, ese cambio cultural, también es victoria de la gente. Y son las 2 victorias tan grandes que hemos conseguido en estos años y que nos van a llevar al cambio político definitivo el 27J. Y mirad, desde... El 20D yo creo que fue la evidencia palpable de que las cosas estaban cambiando. Fue cuando llegamos al Congreso que nos sentimos como en esos pasillos, en esos edificios. La sensación que tuvimos fue como que estábamos en un país extraño, como que estábamos en un sitio que no conocíamos. Lo habíamos visto en la tele, vosotros habéis visto en la tele, ¿no? El Congreso, los edificios, tal. Pero era como lejano. ¿Y cómo es posible que personas normales se sintieran como extrañas en la sede de la soberanía de su país, que es la sede de la soberanía nacional? ¿Cómo nos podíamos sentir como extraños? Pues que así habían estado gobernando durante tantos años, de espaldas a la gente, haciéndonos creer que ese sitio no nos pertenecía. Pero eso ha cambiado. Y también han cambiado muchas cosas. Aquel día que entramos, aquel 13 de enero que prometimos el cargo, no sé si alguno lo visteis por la tele, bueno, pues nos dijeron de todo. Pero de todo, ¿no? ¿Recordáis? ¡Ay, que llevan rastas! ¡Ay, que no van bien vestidos! ¡Ay, que ¡Esa! ¡Cada una, hija! ¡Cada una! Muy bien, total. Pues eso, que no íbamos bien vestidos, que no nos sabíamos comportar. Nos insultaron cuando prometimos el cargo. Eso no se escuchó en la tele, pero os puedo asegurar que había insultos, pero de gorda para arriba. Y eso pasó allí, pasó en el Congreso de los Diputados, en la sede de la Soberanía Nacional. ¿Cómo es posible que se sorprendieran
Pues miren, señores y señoras, es que esa es la España real, esa es la España real. A lo mejor lo que no tiene nada que ver con la España real es toda esa gente que llevaba tantísimos años encerrada en las instituciones, porque para representar a la gente hay que ser gente. Y no basta con legislar o gobernar a golpe de decreto, porque a ti las políticas no te afectan. Porque no sé si habéis dado cuenta que el gran problema que tenemos en este país es que a ellos las políticas que aprueban allí no les afectan. Les da igual privatizar la salud porque ellos no van a la salud pública. Les da igual privatizar la educación porque sus hijos no van a los colegios públicos. Les da igual los salarios sociales, les da igual las rentas garantizadas porque ellos no tienen ese problema. Y yo me di cuenta cuando llegamos allí, mirad, nosotros cobramos 3 salarios mínimos interprofesionales, lo que son 1.965 euros. Ese es nuestro salario. Y además renunciamos a todos los privilegios que nos ofrecen. Yo me di cuenta que a ellos les daba igual la sanidad pública, cuando me ofrecieron un seguro privado al llegar allí de sanidad. Y seguridad social no hace falta, porque tú ya tienes aquí tus cosas privadas. Por eso legislaban contra nosotros, porque les daba igual, porque no les afecta. Por eso es tan importante que para representar a la gente sea gente normal, ¿no? Gente de la calle. Y no sé si os dais cuenta que, decía Leti, están como enfadados, efectivamente, pero es que últimamente, ¿no? Ya llevaban tiempo enfadados, pero ya no solamente están enfadados, es que tienen miedo. ¿Y qué hacen? Apelar al miedo. Que dicen, ¡ay, que viene esta gente, que lo va a cambiar todo, que esto es un caos! Apelan al miedo. Pero recordad siempre que no hay más miedo que el que se tiene cuando puedes perder tu casa. Que no hay más miedo que contar las monedas en el supermercado a ver si te da para comer. Que no hay más miedo que el de ver a tu hija, que el de ver a tu nieto saliendo por la puerta yéndose a un país desconocido. Eso es miedo. ¿Y quiénes han provocado ese miedo? Ese miedo lo han provocado los señores y señoras del Partido Popular. ¡Ellos sí dan miedo! Y más que les vamos a aplaudir el 27. Que nos teman bien. Que teman. Pero bueno, nosotros no somos tan malos como ellos. Nosotros simplemente vamos a poner las cosas en su lugar. Mira, en Granada os presentamos una candidatura, que es diversa y es compleja. Habéis conocido a algunas de las personas que la forman. Diversa y compleja porque Granada y España es así, es diversa y compleja, llena de gente normal, de gente preparada, pero no solamente por un currículum, que decíamos, ¿no?, sino por experiencia de vida. Porque uno puede hablar de cómo funciona la subcontratación porque la ha vivido. Porque cuando estamos allí, en las comisiones muchas veces nos dicen, ¡ay, hay que ver los de Podemos! ¿Cómo sabéis lo que está pasando? ¿Cómo sabéis? Mira, es que lo hemos vivido. Que yo hablaba de la privatización de servicios públicos porque he trabajado en una subcontrata. Por eso sé de qué estoy hablando. Y por eso es tan importante que la gente normal, que la gente que vive las cosas, esté ahí. Y hablaba de la candidatura, que se me va. La candidatura, además, está encabezada por 2 mujeres. Eso en política no es tampoco muy habitual. Y decimos que el cambio tiene que ser con nosotras. Y eso significa que demos un paso al frente las mujeres, que demos un paso al frente de ese ámbito privado al que nos han relegado durante tantísimo tiempo. Pero no solo eso, que no queremos Susana Díaz, que no queremos Angela Merkel, que sí, que serán mujeres, pero que repiten los mismos patrones masculinos imperantes en la sociedad, que eso no es feminizar la política. ¿Y qué es feminizar la política? Pues feminizar la política, aparte de nuestras caras, que también, es cambiar la lógica de las cosas. Cambiar la lógica de la competitividad por la cooperación. Cambiar la agresividad por el diálogo. Cambiar las críticas, que de esto sabe mucho la vieja política, de criticar, por las soluciones. Y no hay mejores gestoras que las mujeres, que llevamos años y años y años sacando casas, sacando trabajo y sacando toda la sociedad adelante. Por eso decimos que es ahora y es con nosotras. Mira, este 26 de junio, esto tenéis que contárselo a todo el mundo. Solo hay 2 opciones. Solo hay 2 opciones, solo hay 2 papeletas. Aunque haya muchas más, realmente solo hay 2 papeletas. Por un lado, la del Partido Popular, que representa el modelo de corrupción, de desigualdad, eso también, de estancamiento. Representa todo lo que hay que cambiar para que un país crezca fuerte. Y por otro lado, nuestro proyecto, el proyecto de Unidos y Unidas Podemos.
que es un proyecto de país que no deja a nadie atrás. Es un proyecto que mira al futuro, un proyecto que no enfrenta a los españoles entre sí, un proyecto en el que la ciudadanía es la prioridad. Y os animo a que este 26 de junio, han animado a todos mis compañeros y compañeras, pero yo también, con esto no es que no somos pesados, no pasa nada. Este 26 de junio, pelead cada voto. Pelead cada voto porque cada voto cuenta. Y hay que seguir sumando. Hay que seguir sumando a muchísima gente, porque además estamos en un momento de emergencia social en este país y falta mucha gente para poder cambiarla. Sumad y sumad. Gente que puede venir de votar muy distinto, gente que puede venir de espacios ideológicos muy distintos. No pasa nada. Lo importante es que comparta, que este país tiene que tener un proyecto que no deje a nadie atrás, que comparta que los servicios públicos tienen que ser el mayor orgullo de un país, que comparta que los derechos sociales en un país que se diga democrático se tienen que cumplir, que comparta que la corrupción es una vergüenza, que se soluciona con transparencia y que se soluciona con más democracia, que comparta en definitiva que este país nunca más volverá a estar sin su gente, que comparta que Granada nunca más volverá a estar sin su gente. Este 26 de junio vamos a salir a desempatar, este 26 de junio vamos a salir a ganar y además lo vamos a hacer sonriendo porque Andalucía va a ser el impulso del cambio en este país. Sonriamos y demostremos una vez más que sí que se puede. Unidos y unidas podemos. No vayáis, porque Andalucía va a ser el impulso del cambio en España. Nuestra Andalucía, gentes de luz, no lo olvidéis. Qué bonito es, de verdad. Vamos a cantar himno de Andalucía antes de despedirnos, que nos vayamos con esa fuerza de esos hombres y mujeres de luz, porque fuimos, somos y seremos.